Muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues vamos a comenzar. Siempre comentándoles que al final de este webinar vamos a dejar un espacio para preguntas que ustedes tengan sobre esta temática, digamos, tan interesante de los recursos internacionales y la dinámica de la cooperación internacional. Bueno, el día de hoy me acompaña Esther Soto, quien es la directora de Next México. Como ustedes saben, somos una firma consultora internacional y Esther Soto representa la firma en México. Y bueno, aquí dejamos su perfil profesional, que no lo voy a leer porque estas presentaciones se las vamos a compartir a ustedes, a las personas que se inscribieron al webinar después de terminarlo, ¿no? Y bueno, les acompaña un servidor, Alejandro Bonilla, quien soy el fundador de Next. ¿Qué temas vamos a revisar el día de hoy? Bueno, vamos a ver los diferentes enfoques de la cooperación internacional, es decir, cuáles son esas temáticas que la cooperación internacional está buscando financiar o fortalecer, ¿no? También vamos a ver algunos ejes transversales del desarrollo internacional, que son esas temáticas, digamos, que están de moda dentro de la cooperación internacional y que deberíamos de integrar en la redacción de nuestras propuestas. También vamos a ver la dinámica de colaboración de la cooperación internacional y los diferentes tipos de cooperantes internacionales que existen, y les vamos a compartir algunos links de fuentes de financiamiento. Y por último, vamos a cerrar con los pasos para hacer un buen mapeo de donantes, dónde identificar convocatorias, dónde identificar nuevos donantes, que les van a ayudar a ustedes a tener un directorio de donantes muchísimo más robusto y con nuevos contactos que antes pues no tenían, ¿no? Entonces, le dejo la palabra a Esther Soto de Next para que nos comparta un poco más sobre los enfoques de la cooperación internacional. Muchas gracias, Ale. Solo que estamos teniendo un problema. Creo que me tienes que dar permiso para compartir la cámara, que no me está dejando. ¿Puedes ahora? Sí. Solo que se me fue la Sí, ya presentación. puedo. Voy a volver a compartir. Aquí vamos. Listo. Pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto para nosotros estar participando en este tipo de eventos para dar a conocer un poco de lo que hacemos. El día de hoy, como dice Ale, a mí me tocará explicarles un poco de los enfoques de la cooperación internacional. Sin embargo, antes de empezar con los enfoques de cooperación internacional, sí, la siguiente, Ale, perfecto, gracias. Es importante que conozcamos el marco de donde estamos partiendo para entender qué es la cooperación internacional. Y esto es el contexto, es decir, en dónde estamos parados en este momento, cuál es la coyuntura y que esta periódicamente se va moviendo, cambiando según las dinámicas políticas, sociales y económicas. En este momento estamos viendo fluctuaciones en el financiamiento internacional, hay menos recursos para desarrollo social y educación debido al aumento del gasto en seguridad y crisis humanitaria. También tenemos un contexto donde hay una inflación y una crisis económica por altas tasas de interés y deuda que han dificultado la inversión en cooperación y lo cual genera un aumento en la desigualdad a nivel global. Otro de los temas es el que existen conflictos geopolíticos y tensiones internacionales, ¿no? Tenemos tensiones en Ucrania, en Medio Oriente, en Asia, y esto pues afecta la estabilidad y obviamente el financiamiento al desarrollo. Tenemos también la crisis de deuda en países en desarrollo por la misma situación inflacionaria y la crisis económica, y lo cual todo esto ha llevado también a una desigualdad y a un tema de carencias en el financiamiento al tema verde o medioambiental, ¿no? Los países en desarrollo enfrentan barreras para acceder a fondos climáticos y esto ha generado una tensión energética. Tenemos consecuentemente una crisis climática y de resiliencia. El aumento de desastres naturales, ya lo veíamos recientemente con el incendio de California, que fue lo más eh, álgido en los últimos meses, pero que también ha generado pérdidas económicas y lo que ha incrementado la urgencia de financiamiento para la adaptación a las consecuencias del cambio climático. Tenemos la migración forzada y crisis humanitaria, aunque este ha sido un tema que
ha permanecido a lo largo de las décadas por los conflictos y las crisis, se ha generado una mayor movilización de personas. Tenemos el tema también de la inteligencia artificial y la brecha digital. Con esto nos referimos a que hay un acceso desigual a la tecnología, sobre todo a estas que son emergentes, y existen riesgos de ciberseguridad que afectan a la cooperación internacional. Todos los días en la actualidad nos vemos empapados en noticias de conflictos e incluso delitos que tienen relación con la seguridad, y también el tema de la inteligencia artificial, que la mayoría de nosotros ya vemos cómo se están ampliando la gama de opciones de el uso de este tipo de herramientas. Algo muy importante, sobre todo, que ha cambiado en los últimos meses con el cambio de presidencia de Estados Unidos con el presidente Trump, es el nacionalismo y proteccionismo, lo que ha generado un debilitamiento en el multilateralismo, ¿no? El auge de políticas aislacionistas en Estados Unidos y otras potencias, pues ha debilitado a organismos multilaterales, ya lo veíamos con su salida de la OMS, entre otras organizaciones, y que esto afecta a los acuerdos de cooperación y por ende desencadena que existan unas reconfiguraciones en el sistema de cooperación internacional, ¿no? Pero también, por otro lado, vemos regionalización y nuevas alianzas, ¿no? Menos confianza en organismos multilaterales, como es el caso de Trump, pero también el despertar de otras alianzas regionales, como es el caso de los BRICS, nuevas alianzas sur-sur, que es otro tipo de cooperación que vamos a ver más adelante con Alejandro. Ahora, la siguiente, Ale. Bueno, ya tenemos todo este marco del cual contextualizamos en dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo a nivel global y cuáles son como las principales temáticas, problemáticas y necesidades que estamos enfrentando a nivel global. Esto ha generado que existan ciertos enfoques de la cooperación internacional que son como áreas de acción prioritarias que tienen las agencias de cooperación internacional en la mira. No quiere decir que sean las únicas, pero a grandes rasgos son esas áreas donde la cooperación está enfocando la vía de recursos. Entre ellos tenemos el tema de migración segura, democracia, integridad, transparencia y buen gobierno, sobre todo el tema de integridad se ha venido trabajando mucho en los últimos años. Tenemos muy importante el tema de seguridad ciudadana y cultura de paz, desarrollo económico sostenible, donde continuamos en esa transformación de la cooperación internacional, donde pasa de ser carácter asistencial a motivar procesos de desarrollo inclusivos y locales con incluso proyectos de emprendimiento local, ¿no? Para que las personas que reciben el financiamiento, las comunidades o países, no solo sean receptores, sino sean agentes de cambio, ¿no? Esta perspectiva la hemos visto en los últimos años con la cooperación internacional. En ese mismo sentido, la agricultura y el desarrollo rural sostenible ha venido existiendo un cambio en esa perspectiva. El tema de igualdad de género y derechos humanos, que es una área de acción prioritaria, aunque también es un eje transversal, como lo vamos a ver más adelante. El tema de justicia, Estado de Derecho y combate a la corrupción. El tema de corrupción ha sido uno de las áreas en las cuales las agendas de los agentes de la cooperación internacional se han enfocado más. El cambio climático y medio ambiente, que este tema va a tener un cambio radical, sobre todo con las políticas que ha generado el presidente Trump, pero sigue siendo un área prioritaria para muchos de los que están participando en la cooperación internacional. Tenemos también el acceso a la educación de calidad, ya no solo es un tema de la educación desde la perspectiva del analfabetismo, que en muchos países, sobre todo en los países de América Latina, aunque existe todavía la problemática que están viendo más allá, es la educación de calidad, ¿no? Avanzar un poco más. Tenemos también el acceso a servicios de salud y bienestar, el tema de responsabilidad social empresarial, donde la cooperación ha querido involucrar a más actores que están en la sociedad para las transformaciones que son necesarias y así generar desarrollo con distintos actores.
Tenemos también el tema de la reducción de la desigualdad socioeconómica, sobre todo en América Latina, que es de los continentes con mayor índice de desigualdad. Es una agenda que ha sido prioritaria para muchas de las fundaciones, agencias de cooperación oficiales, entre algunas otras, ¿no? Tenemos el fortalecimiento de la educación técnica y vocacional, la gobernanza de recursos naturales, donde varios actores de manera horizontal deben participar en la ejecución o decisión de la toma de decisiones sobre el uso de estos recursos, ¿no? Tenemos el tema de inclusión financiera también y microemprendimiento. Y bueno, tenemos otros temas más que, aunque esta lista no quiere decir que sea la única y que muchos temas caben dentro de estos, son algunos de los enfoques que nosotros les decimos que deben guiarse para que sus propuestas se encaminen hacia estas áreas de acción prioritaria, para que ustedes puedan hablar el mismo lenguaje que habla la cooperación internacional. Igual, posterior a esto ya vimos como el contexto, es decir, dónde estamos parados, ya vimos cuáles son como las líneas de acción prioritarias para la cooperación, y ahora lo que vamos a ver son los ejes transversales del desarrollo internacional. ¿Qué es esto? Bueno, dentro de todas esas áreas que acabamos de ver con los enfoques, hay ciertas temáticas que de manera transversal deben buscar que se toquen, por así decir, ¿no? Hay ciertas cuestiones que sin importar el tema que ustedes estén abarcando en sus organizaciones, en sus instituciones, ustedes deben buscar generar acercamientos con cada uno de estos, lo vamos a ver, pero también transversalizarlo de alguna manera. ¿Cuáles son estos? Por un lado, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la Agenda de Naciones Unidas al 2030, y donde muchísimos actores, no solo multilaterales, estados, sector privado, académico, se han sumado, y que cada uno de estos ustedes tienen que buscar de manera transversal cómo toca. No quieren decir que con sus proyectos vayan a tocar los 17 objetivos que son, pero sí que sus proyectos de alguna manera abonen a impactar sobre ese objetivo que se plantean en los distintos territorios donde ustedes están trabajando. El tema de políticas públicas es algo muy importante y que la cooperación ha tratado de impulsar que se trabaje desde los proyectos que ellos financian, porque buscan que de alguna manera la implementación de proyectos pueda colaborar con el ejercicio del gobierno, ya sea a nivel local, a nivel estatal o a nivel federal, según sea la división territorial y de poder en los países donde ustedes están. Sino que también puedan lograr trascender con sus proyectos a través de políticas públicas, es decir, tratar de enlazar lo que ya está haciendo el gobierno con lo que ustedes quieren hacer. Esto no quiere decir que es obligatorio, por así decir, pero porque en muchos casos me dicen, oye Esther, pero justamente mi problemática, la que abarcamos en la institución, va contra la política pública porque la política pública no está siendo implementada con el enfoque que debería ser desarrollada o solventada esta necesidad o esta problemática, y está bien. Pero ustedes pueden tocar el tema diciendo que van a generar mesas de diálogo con el gobierno para transformación de políticas públicas o para darles a conocer qué tipos de procesos de implementación desde lo público pueden lograr junto con su organización. Tenemos también el tema de responsabilidad social empresarial, como ya lo comentaba desde los enfoques. Este ha sido un tema que la cooperación está buscando incidir, en el que actores del sector privado puedan involucrarse en el desarrollo de los territorios donde ustedes están trabajando. ¿Por qué? Porque no solo es un desarrollo económico lo que generan, sino también generan impactos positivos y negativos, ¿no? Entonces, la idea es que generen impactos positivos a nivel social, económico y político. Entonces, a medida que ustedes también busquen generar alianzas estratégicas con el sector privado, no solo para recursos de un mismo proyecto, sino para la implementación de los mismos, serán proyectos mucho más fortalecidos. El tema de medio ambiente también es un tema que es súper transversal. A veces suelen preguntarnos de, oye Esther, pero mi proyecto no trabaja en ningún momento un tema ambiental.
bueno, no lo trabaja, pero en el proyecto sí puede haber cierta política de uso de recursos de manera sostenible, aprovechamiento de residuos, políticas paperless, de alguna manera que ustedes tengan en cuenta el área de medio ambiente. Tenemos la perspectiva de género y derechos humanos, la cual debe ser también tomada en cuenta en todas sus propuestas, en todos los proyectos que ustedes trabajan, porque la cooperación así lo está requiriendo. El empoderamiento y la sostenibilidad local van de la mano y, como les decía, después de pasar esa transformación de cooperación internacional, donde era asistencial, a volver agentes de cambio a las personas, comunidades o territorios en los países que colaboran, pues tiene que haber un empoderamiento de las personas para que sean partes y para que se vuelvan esos agentes de cambio, ¿no? Y que también esos procesos de intervención generan una sostenibilidad local, ¿no? No solo que lleguen, como antes era de llegar, por dar un ejemplo muy burdo, pero llegar y regalar despensas, eso no generaba una sostenibilidad en el desarrollo a largo plazo, solventaba una necesidad inmediata y lo que se requiere es buscar que los proyectos continúen en el tiempo, obviamente de manera sostenible, ¿no? Tenemos en el octavo eje, que es el abordaje multisectorial. Ya lo platicábamos en el tema 2 y en el tema 3, donde se tiene que buscar de alguna manera colaborar con el sector público y el sector privado a través del sector económico, pero también el abordaje debe buscarse desde la manera horizontal de gobernanza con otros actores que están en la sociedad. ¿Cuáles son estos actores? Pueden ser otras organizaciones sociales, academia, medios de comunicación, es decir, buscar que los procesos de desarrollo que ustedes implementen tengan ese abordaje. Tenemos la cultura de paz, que también debe ser tomada en cuenta, como desde políticas de resolución pacífica de conflictos, de no abordaje a ciertas cuestiones, de respeto, de no violencia, etcétera, ¿no? Y por último, tenemos el tema de la gobernanza, que esta es vista desde dos perspectivas. Una, en el abordaje multisectorial de los objetivos en común de la sociedad para las problemáticas que están teniendo en determinado país, en determinado territorio. Y por otro lado, la gobernanza desde el punto de vista de la toma de decisiones en las instituciones, que ésta sea horizontal, que sea inclusiva, que tenga una perspectiva de género, donde todos los actores que participan en un proceso de intervención tengan voz y voto, ¿no? Y la siguiente, Ale, creo, ya los dejaría con Alejandro. Me fui súper rápido, pero para de alguna manera poder trastocar todos los temas es necesario que avancemos rápido. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Ahora yo no puedo poner la cámara. No sé por qué. Pero bueno, vamos Creo viendo. que ya, Ale, si quieres. Pues sí, ya me veo. Sí, gracias. Muy bien, vamos a ver un poco la dinámica de la cooperación internacional, ¿no? Cómo esos recursos internacionales llegan a las carteras de Estado, ¿no? Al final, quien recibe más fondos de la cooperación internacional son los gobiernos de nuestros países, a través de la Secretaría o el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se firman acuerdos multilaterales o bilaterales entre los países o se renuevan nuevos acuerdos de cooperación. Digamos, esas donaciones, ¿no?, de cooperación internacional, que en algunos casos pueden ser préstamos de bancos de desarrollo, llegan a las diferentes carteras de Estado o a los diferentes ministerios o secretarías, ¿no? Es decir, que esos recursos internacionales se vuelven fondos públicos que los diferentes ministerios o secretarías administran para sus programas o proyectos, se integran en las políticas públicas, en los programas de los gobiernos, tanto a nivel nacional, federal, estatal, provincial o municipal o local, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa dinámica de la cooperación internacional con el gobierno, también hay una dinámica, ¿no? Digamos, simultánea entre las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional. Digamos que la cooperación internacional también tiene un relacionamiento directo con la sociedad civil y está entregando recursos a través de convocatorias o a través de la presentación de proyectos diversos, ¿no?
En el caso de América Latina, vale muchísimo la pena entrar en la página web de la Secretaría o el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, ¿no? Esa Secretaría o Ministerio de Relaciones Exteriores tiene, digamos, aparte de que se encarga de gestionar, ¿no? Toda la, digamos, toda la política exterior, todos los convenios o tratados multilaterales de cooperación internacional o de comercio exterior, pues también ve el tema de migración, entre otros temas consulares, ¿no? Se encarga de administrar las embajadas y consulados de nuestros países en diferentes partes del mundo. Pero respecto a la cooperación internacional, en todos los países existe un departamento o una instancia dentro de relaciones exteriores que está encargada de la relación directa con la cooperación internacional. Esta instancia tiene el directorio de cooperantes internacionales registrados en el país, ¿no? Que es información pública que todos los ministerios o secretarías de Relaciones Exteriores pueden proveerlo a las organizaciones de la sociedad civil. Eso les puede servir muchísimo a ustedes para hacer su mapeo de donantes, ¿no? En algunos casos también las Secretarías de Relaciones Exteriores publican convocatorias o subvenciones para que las OSCs presenten propuestas de diferentes proyectos, ¿no? Pero aquí lo más importante es que todas las secretarías o ministerios de Relaciones Exteriores tienen un directorio de los cooperantes registrados en el país. Es información pública que ustedes pueden solicitar. Creo que eso es valioso reconocer. Y bueno, y vamos a ver diferentes tipos de cooperantes internacionales. Vamos a ver 6 tipos de cooperantes internacionales para que ustedes puedan hacer esa diferenciación, ¿no? el primero, y no porque es el más importante, sino por ponerlos, digamos, en un orden, están las agencias de cooperación internacional al desarrollo, ¿no? Las agencias de cooperación internacional al desarrollo, pues son entidades que promueven el desarrollo, sobre todo ofrecen asistencia financiera, técnica y humanitaria a los países receptores, ¿no? Es decir, que toda la cooperación internacional de los países ricos normalmente se destina con asistencia técnica, humanitaria y financiera a los gobiernos, ¿no? Y algunas de estas agencias de cooperación de países ricos también destinan fondos y abren convocatorias directamente para las OSCs, ¿no? Están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, responden a diferentes estrategias o enfoques de Naciones Unidas y generan acuerdos bilaterales o multilaterales, ¿no? En tema de cooperación, donde siempre están incluidos los gobiernos. Entonces, digamos que estas agencias de cooperación al desarrollo, que las conocemos, ¿no? En nuestros países, digamos de las más grandes, una de ellas era USAID, ¿no? Que ya dejó de operar, pero tenemos otras grandes como la Unión Europea, ¿no? Que integra un gran número de agencias de cooperación de los diferentes países europeos que integran esta unión de países. Cada una de ellas tiene enfoques y políticas de cooperación distintos, ¿no? Estos recursos, ¿no? Posiblemente llegan a los gobiernos, a las secretarías de Estado, pero también muchos de estos recursos llegan a ONGs internacionales. Hay muchísimas ONGs internacionales que bajan millones de dólares o euros de la cooperación internacional que luego destinan a sus oficinas operativas de país y posiblemente esos fondos llegan también a otras ONGs locales que se vuelven implementadoras de los proyectos, ¿no? Aquí pusimos un listado que les va a ayudar a ustedes con el mapeo para que conozcan las agencias de cooperación al desarrollo, la mayoría obviamente de países ricos, todas ellas tienen enfoques de cooperación muy bien definidos, ¿no? Algunas abren convocatorias, otras no, sino que hay que tener un acercamiento, presentar una nota conceptual para que luego les inviten a presentar una propuesta, ¿no? Es decir, que no todas las agencias de cooperación tienen convocatorias digitales, sino que hay que tocar las puertas. El segundo gran cooperante, y esto es a nivel, digamos, de cultura general, ¿no? No es porque aquí vamos a recaudar fondos, es la cooperación sur-sur. La cooperación sur-sur es la cooperación técnica y financiera que existen entre las diferentes agencias de cooperación de América Latina. Es decir, América Latina también tiene sus agencias de cooperación, que en el caso de México es Amexit, ¿no? ABC de Brasil, AXID de Chile y AWASI de Uruguay, ¿no? Digamos que son las agencias que están activas.
Estas agencias, ¿no? Comparten experiencia técnica de políticas públicas que han sido exitosas en sus países, lo comparten con otros países de la región y ofrecen asistencia técnica para poder replicar ciertos modelos de desarrollo exitosos. Pero también la cooperación sur-sur recibe fondos de grandes cooperantes internacionales y administra esos fondos para luego destinarlos a países receptores de la misma región. Eso se conoce como cooperación triangular. Cuando un país rico, digamos, de renta alta, destina recursos a una agencia de cooperación sur-sur como Amexid, digamos, que es un país de renta media, y Amexid administra esos recursos para entregárselos a un país receptor, que digamos en este caso puede ser el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y ofrece recursos, pero también asistencia técnica en temas muy particulares. El tercer tipo de cooperantes son los bancos de desarrollo. Los bancos de desarrollo son estas grandes instancias financieras que en algunos casos son las que dictaminan o lideran, ¿no?, el sistema económico mundial, pero en otros casos ofrecen fondos, no préstamos a los gobiernos para ciertos proyectos de desarrollo. En algunos casos son préstamos que los gobiernos tienen que pagar en un transcurso definido de años, y en otros casos sí son donaciones que no son préstamos, ¿no? Tenemos al Banco Mundial como el ente rector del sistema financiero internacional. Tenemos al Fondo Monetario Internacional, que prácticamente ese fondo se activa cuando existe una crisis humanitaria, de guerra, terremotos, desastres naturales. Un país puede pedir recursos para poder apalear esa emergencia a través del FMI o el Fondo Monetario Internacional. En América Latina tenemos dos bancos de desarrollo que ofrecen préstamos a los gobiernos. Está el Banco de Desarrollo de América Latina, el CAF, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, a través de BITLAB. Y hoy en día hay que poner mucho ojo, el Banco de Desarrollo de China cada vez está invirtiendo más recursos, entregando más recursos a diferentes países de América Latina. Vale la pena conocer no solo al Banco de Desarrollo de China, sino a la Agencia de Cooperación de Desarrollo de China, porque posiblemente ahí existan recursos, ¿no? Queramos o no, China es una potencia mundial que va a tener más presencia en América Latina y posiblemente existan más recursos dentro de estas instancias. Yéndonos directamente al BID, donde creemos que hay oportunidades de financiamiento para las OSCs, pues el BID tiene, digamos, algunas prioridades estratégicas o enfoques estratégicos de apoyo para los gobiernos, ¿no? Que está enfocado en inclusión social e igualdad, productividad e innovación, integración económica regional. Y tiene algunos temas transversales, ¿no?, que ve con buenos ojos que se integren las propuestas, sobre todo que los gobiernos presentan al BID, ¿no? Convergencia de género, inclusión y diversidad, cambio climático y sostenibilidad ambiental, capacidad institucional y Estado de Derecho. Sin embargo, para las OSCs, aquí les dejamos un link que viene acá más abajo, ¿no? Donde ustedes pueden tener acceso al directorio de los encargados de relaciones con la sociedad civil del BID. Evite una persona en cada país encargado de relaciones con las OSCs, y esa persona se encarga de orientar a las OSCs de cómo acceder a fondos del BID, cómo acceder a sus convocatorias, ¿no? Entonces aquí les dejamos el listado de quiénes son estas personas a las cuales vale la pena acercarse. Muy bien, vamos a ver el cuarto gran cooperante, que son las agencias de Naciones Unidas. Las agencias de Naciones Unidas, pues prácticamente son entes técnicos que brindan asesoramiento y apoyo a los gobiernos, sobre todo para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, ¿no? Es decir, que las diferentes agencias de Naciones Unidas trabajan con las diferentes carteras de Estado, con los ministerios o secretarías en diferentes temáticas para poder asesorarlos técnicamente en cómo mejorar, ¿no?, el impacto y la evaluación de las políticas públicas. Es decir, se vuelven asesores de los gobiernos. No es que tengan grandes recursos que puedan donar a los gobiernos o a las OSCs, sino más bien ofrecen esa asesoría técnica para mejorar las políticas públicas. Sin embargo, algunas agencias de Naciones Unidas sí abren convocatorias, ¿no?, o tienen fondos para las OSCs. Aquí les dejamos los links a cada una de las agencias de Naciones Unidas en Latinoamérica, donde ustedes pueden encontrar el directorio de los representantes de cada una de estas agencias de Naciones Unidas en la región, ¿no? Por decirles algo, UNICEF abre convocatorias, ONU Mujeres abre convocatorias,
El PNUD también abre convocatorias, por mencionar algunas agencias que sí tienen recursos para otorgarlos a las organizaciones de la sociedad civil y otras, digamos que pueden también ofrecer asistencia técnica para mejorar la metodología de sus programas o proyectos. Todas esas agencias obviamente trabajan o están enfocadas en responder a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Existen algunas oportunidades de fondeo en algunas agencias, ¿no? Que por eso vale la pena hacer este mapeo, ¿no? Donde vemos oportunidades, pues está el Fondo de Naciones Unidas para la Población, ¿no? Donde abre convocatorias, está ONU Mujeres, que yo les comentaba, la OIM, la Organización Internacional de las Migraciones, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, por mencionar algunas que sí abren convocatorias, no en todos los países. Vale la pena entrar en sus páginas web para tener más acceso a esta información, ¿no? Ahora pasamos al quinto gran cooperante, que son las fundaciones internacionales. Estas fundaciones internacionales pueden ser de capital privado, ¿no? O de capital corporativo, ¿no? Es decir, que los recursos de estas fundaciones vienen de familias o de empresas, ¿no? Existen miles de este tipo de fundaciones. La mayoría, pues, están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Algunas abren convocatorias, otras no. Otras hay que acercarse a ellas, gestionar una cita virtual, presentar una nota conceptual del proyecto para el cual queremos recaudar fondos, para que luego nos invite a presentar una propuesta. Como cualquier gran cooperante internacional, las fundaciones internacionales, pues, digamos, tienen mucha experiencia técnica y al momento de evaluar un proyecto, pues ellos evalúan que el proyecto tenga una estructura metodológica bien definida, ¿no? O bien rigurosa, con por lo menos una estructura de marco lógico, con la teoría del cambio del proyecto, ¿no? Con buenos indicadores y herramientas de monitoreo y evaluación, tanto cuantitativos como cualitativos, ¿no? Es decir, que va a evaluar muchísimo la calidad técnica en la formulación de la propuesta del proyecto, ¿no? Y también buscan en muchos casos contrapartidas, ¿no? Que no sean solamente el único donante, sino que también nosotros le presentemos que tenemos otras contrapartidas más, porque esto asegura que las fundaciones internacionales quieran financiar nuestros proyectos, ¿no? Aquí les dejamos un listado de los links con diferentes fundaciones internacionales. Son miles las que existen, ¿no? Aquí solamente es un listado pequeño de las cuales ustedes pueden tener acceso a ellas, ¿no? Sin embargo, existe una plataforma que se llama Candid, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Y con esta plataforma Candid se puede hacer un mapeo de las diferentes fundaciones internacionales que existen, porque Candid tiene un directorio de miles de fundaciones internacionales a las cuales ustedes pueden acceder, ¿no? Vamos con el sexto gran cooperante internacional, que son las organizaciones internacionales de segundo piso o las ONGs internacionales de segundo piso. Muchas ONGs internacionales, digamos, tienen un modelo híbrido. Siguen implementando proyectos en campo en los diferentes países donde tienen oficinas operativas, pero al mismo tiempo, ¿no? Se vuelven en administradores de fondos de agencias de Naciones Unidas, de agencias de cooperación al desarrollo, de fundaciones internacionales, ¿no? Es decir, que ya, muchas de ellas han dejado de ser implementadoras y simplemente administran los recursos o los fondos que gestionan, ¿no? Millones de dólares o euros que bajan de diferentes organismos internacionales, ¿no? Estas ONGs internacionales de segundo piso después identifican ONGs locales, ¿no? ONGs implementadoras en los diferentes países y les otorgan recursos también para poder implementar los proyectos, ¿no? Estamos hablando de grandes ONGs como Oxfam, Plan International, Aldeas Infantiles, Oikos, Educo, entre otras, que siguen implementando proyectos, pero buscan también hacer asocio con OSCs locales para la implementación de estos proyectos. Como cualquier, digamos, gran organización internacional, busca que los proyectos que van a implementar, ¿no? O que van a financiar, perdón, pues tengan una buena estructura metodológica y técnica. Aquí pusimos un listado por mencionar algunas de estas grandes ONGs internacionales que bajan millones de dólares o euros de diferentes cooperantes internacionales y que luego destinan a diferentes OSCs, ¿no? Muy bien, pues me detengo hasta aquí porque creo que es hora de que Esther nos presente
el mapeo de donantes pues, para poder armar nuestro directorio. Muchas gracias, Ale. Y como ya veníamos revisando el tema del contexto, los enfoques, los principales ejes transversales, Ale ya les comentó sobre todos estos actores y cómo están agrupados, las características y objetivos de cada uno de ellos. Ahora van a decirnos, ¿y cómo logro encontrar convocatorias o hacer que estas instituciones se vuelvan donantes? Entonces, para ello necesitamos hacer un mapeo para encontrar fuentes de financiamiento, pero también un directorio de contactos con posibles o potenciales donantes. Para ello, vamos a revisar cómo realizar un mapeo. La siguiente, Ale, por favor. Primero hay una ruta para realizar este acercamiento. Lo primero es tener una nota conceptual o una propuesta de proyecto. Ahorita vamos a ver ese tema más a detenimiento. Luego es tener una estrategia de comunicación de la organización o de los productos o proyectos con los cuales ustedes quieran buscar financiamiento o alguna vinculación o alianza. ¿Y esto por qué es importante? Porque a medida que ustedes se vayan acercando con estos agentes de cooperación internacional, pues es importante que ustedes tengan un respaldo de lo que realizan. A medida que ustedes estén compartiendo constantemente lo que realizan, los agentes podrán darse cuenta de quiénes son, qué están constantemente haciendo, qué comparten, qué eventos tienen, etcétera, ¿no? Y luego ya procedemos a realizar ese mapeo de convocatorias y el directorio de potenciales donantes o aliados. Para con ello, culminar en esta ruta con la realización de citas con estos actores. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué debo tener? Como decíamos, es la nota conceptual, que ahorita lo vamos a ver con los bullets en específico de qué debe contener, por invitación o convocatoria. ¿Cuál es esta diferencia? Lo que sucede es que actualmente en la cooperación internacional, y bueno, esto se viene dando desde unos años para acá, ya no solo lanzan convocatorias, sino invitan a organizaciones a presentar propuestas, ¿no? Por eso es importante que ustedes siempre tengan esa estrategia de comunicación y estén continuamente presentando lo que realizan, comunicando lo que hacen en redes sociales, enviando por vía de correos masivos toda la información que generan, el impacto de sus proyectos, etcétera. Para que así, a medida que los vayan conociendo, les generen una invitación a presentar propuestas. Y tenemos la última, que es la común, que es las convocatorias que se abren a través de diferentes actores de todos estos agentes de cooperación que hemos venido realizando. La siguiente. Bueno, ¿qué es lo que tiene una nota conceptual? Para empezar, una nota conceptual es como un resumen, un CV ejecutivo, una semblanza de su proyecto, el que quieren financiar, ¿no? Entonces, debe ser un documento de no más de 5 hojas. En muchos casos les piden que la nota conceptual sea de 2 hojas. ¿Y qué es lo principal que debe incluir? La introducción, la descripción del proyecto, es decir, la problematización, incluyendo los ODS, la población meta, la ubicación geográfica, la meta y los objetivos, qué metodología o modelo de intervención estamos utilizando, si utilizamos teoría de cambio o marco lógico, los indicadores de monitoreo y resultado, los resultados alcanzados, si es que es un proyecto que están buscando financiar, pero que ya tiene años atrás de implementación, y los resultados que quieren conseguir con este nuevo financiamiento. Si no es un proyecto que se ha iniciado, pues solo ponen los resultados esperados. También un tema clave que es la sostenibilidad y aliados estratégicos, lo que les decía ya en los ejes transversales, la búsqueda de alianza con otros actores que están en la sociedad para que la implementación de los proyectos y el impacto tenga un mayor alcance. Y por último, el presupuesto. Algo que es muy importante aquí es el tema también de indicadores de monitoreo y evaluación. ¿Por qué? Porque casi todos, podría apostar que el 99.9% de los agentes les va a pedir que tengan este tipo de indicadores, porque así ellos van a poder revisar cómo van los proyectos, qué indicadores ustedes van a tener para medir si el trabajo que se propusieron se está logrando, esos objetivos están siendo alcanzados, etcétera, ¿no? Y algo que es muy importante también
es que ustedes busquen que la sostenibilidad del proyecto se vea reflejada en esa nota conceptual, es decir, cómo ese impacto van a buscar que permanezca en el tiempo. Este tipo de notas conceptuales, a veces las organizaciones suelen esperar a que se abran las convocatorias y ahí empezar a llenar los formularios. Sin embargo, nosotros lo que les recomendamos es que con anterioridad hagan sus notas conceptuales porque van a tener los elementos básicos y generales que casi todas las subvenciones tienen. Y así ustedes pueden estar aplicando a distintas fuentes de financiamiento, ya solo agregan o quitan según sean los apartados de los formularios o de las convocatorias. Y luego tenemos el formato de la propuesta, que es el desarrollo del proyecto de manera ampliada. Es decir, igual no es más de 10 hojas, porque recuérdense que las personas que reciben las propuestas de proyectos, pues reciben miles de propuestas y si entregamos cuestiones muy extensas, no tan concisas y claras, pues va a ser más difícil que tengamos oportunidad a que nos financien nuestros procesos de intervención. ¿Cuál es la diferencia principal con la nota conceptual? Que aquí agregamos el área de intervención específica, la justificación, un cronograma específico de las actividades que vamos a realizar, porque así ya se darán cuenta cómo esos objetivos son desglosados en las líneas de acción prioritarias en el proceso de gestión del proyecto. Y algo también importante es el personal, es decir, no van a describir a todo el personal de la organización, tal vez sí que hay un equipo sólido que responde a todas las áreas, pero van a especificar los perfiles de las personas clave que van a implementar el proyecto, los coordinadores de proyecto, los capacitadores, los agentes que lleven a cabo procesos de vinculación o alianzas, etcétera, según sea el caso. La siguiente, por favor, Ale. Y bueno, para realizar este mapeo, nosotros les sugerimos estos pasos, aunque puede seguir orden distinto, es una recomendación. Ahorita vamos a ver un formato para que ustedes llenen lo que van realizando, pero lo primero es que desde el gobierno inicien con la Secretaría de Relaciones Exteriores o si es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, según sea el caso en cada país se llama de manera diferente, para que ustedes puedan revisar la lista de agentes de cooperación acreditados en países que tienen oficinas de ayuda oficial directa y así puedan ustedes ir identificando con qué actores comenzar. Luego tenemos la identificación del contacto de Pacto Mundial. ¿Por qué es importante? Porque esta agencia de Naciones Unidas hace que se suscriban empresas al Pacto Mundial. Y la mayoría de estas empresas lo que tiene es una política de responsabilidad social empresarial, de sostenibilidad o ESG, y que son empresas que generalmente financian algún tipo de proyecto o dan algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, eso les permitirá desde las pactos mundiales de sus países, ver qué sector privado está involucrado en estos temas y podrá facilitarles esa identificación de actores privados. Luego también tenemos el tema de identificar el contacto del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, que tiene a cargo las relaciones con la sociedad civil, para que así ustedes puedan ver si hay alguna oportunidad de vinculación, de alianza, acercamiento. No se queden solo con la idea de buscar recursos o fondos monetarios. Hay muchas oportunidades que brindan agentes de cooperación como el BID, que son de formación técnica, de intercambio de experiencias, etc. Posterior nos pasamos a identificar a las agencias de Naciones Unidas, según sea su temática, pues podrán acercarse a cada una, Ale ya explicaba algunas, pero puede ser con ONU Habitat, ONU Mujeres, etc. Luego pasamos con la identificación de embajadas y agencias de cooperación, luego a identificar fundaciones internacionales y organizaciones de segundo piso que también abren convocatorias y por ende van a poder identificar qué convocatorias internacionales pueden haber. Ya con esto lo que vamos a hacer es ir llenando un formato del mapeo. El siguiente, Ale. Bueno, ¿dónde vamos a buscar todo esto? Por un lado está esa ruta que les decíamos, que pueden ir siguiendo con cada uno de estos pasos,
pero existen también repositorios de subvenciones o convocatorias de fondos que nos acortan este camino y que generalmente están actualizando. Nosotros les vamos a dejar aquí este listado donde hay muchas de estas tienen una versión gratuita y una versión de paga en devex.org, Funds for NGOs, Nodoka tiene su versión gratuita y su versión de paga, pero la versión gratuita es bastante completa para que ustedes puedan identificar los fondos que van saliendo, ¿no? Y bueno, así están cada una de estas que ustedes pueden consultar como repositorios para ir llenando ese mapeo, ¿no? Y les facilito, les acorte ese camino. La siguiente, por favor. Ah, creo que se cortó. No, hasta ahí llegaba. Bueno, la idea es que con estos repositorios ustedes puedan ir llenando sus formatos de qué instituciones son, cuál es el objetivo de las convocatorias, los procesos que se requieren para llenarlos y de los contactos, cuáles son los objetivos de la institución que están consultando y que ustedes pueden vincular con el objetivo de su proyecto o ya sea de su institución. Y con eso por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias, Esther. Pues hoy pasamos a las preguntas de los participantes. Vi que pusieron varias preguntas que hemos estado respondiendo Esther y yo, ¿no? Preguntas muy puntuales que nos hacían. Pero si hay alguna pregunta que quieran ustedes abrir su micrófono, yo le voy a pedir a Marilena de Comunicaciones de Next que nos ayude a abrir los micrófonos. Por si alguien quiere tener una pregunta, por favor, siéntanse libres de hacerla en este momento, ¿no? O si quieren ponerla en el chat, igual lo pueden hacer. Nos pregunta Cristina González si podemos explicar de nuevo lo del contacto de Pacto Mundial, Esther. Sí, con gusto. En las páginas de Pacto Mundial por país, generalmente hay un listado de empresas que están suscritas. Eso les permite identificar aquellas empresas que tienen un compromiso de ayuda social y que generalmente tienen una política de responsabilidad social empresarial, tienen una estrategia de sustentabilidad o están en el marco de los ESG. ¿Y por qué es importante? Porque este tipo de empresas que tienen estas políticas o estas estrategias generalmente trabajan de la mano con organizaciones de la sociedad civil. Si ustedes identifican a las empresas y se van metiendo a cada una de ellas, viendo sus estrategias, podrán ver qué temas tienen ellos priorizados, que no quiere decir que todas agarren todos, por ejemplo, los ODS, pero cuando uno ya se mete, encuentra una empresa, se mete a la empresa, ve que, por ejemplo, apoyan el tema de medio ambiente, ¿no? Entonces, si mi organización trabaja el tema de medio ambiente, yo sé que podría buscar hacer un vínculo para ver de qué manera podemos generar una alianza, una fuente de financiamiento o un tipo de cooperación para que sea ganar-ganar, ¿no? Porque a ellos les interesa apoyar socialmente y a ustedes les interesa algún tipo de recurso o intercambio. Gracias, Esther. Alguien había levantado la mano, no recuerdo quién era. Si quiere abrir su Ana micrófono. Quijano creo que la tiene. Ana, sí, tiene aquí levantada Ana Quijano y luego pasamos con Juan Carlos. Adelante, Ana. Sí, sí, puedes abrir tu micrófono. No sé si puede abrir su micrófono. Si no, pues pasamos con, bueno, vamos a pasarla como panelista, a ver si así puede abrir su micrófono. A ver si Marilena nos puede Ya ayudar. está como panelista. Ah, ok. Ana y Juan Carlos, si no pueden abrir su micrófono, lo que les pedimos es que pongan su comentario en el chat y lo respondemos. Su pregunta en el chat y con gusto la respondemos. ¿Habrá alguna otra pregunta, comentarios? Lo pueden poner igual en el chat y con gusto respondemos. Y no sé por qué no permite.
Y aquí nos están poniendo algunos comentarios. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Hoy sí te escuchamos. Muchas gracias, perdón, un pequeño detallito técnico. Muchas gracias por el espacio. Bueno, empezando quizás mencionando eso, gracias por el espacio y esta oportunidad de aprendizaje para muchas personas que estamos en este mundo pues, de proyectos y de trabajar con organizaciones de sociedad civil, y sobre todo pues respondiendo a la realidad actual. Así que muchísimas gracias por el espacio, quizás empezando por ahí. Lo siguiente era consultar. Yo había hecho una consulta en el chat respecto a si se habían incluido a donantes para organizaciones basadas en la fe. Creo que formulé mal mi pregunta en ese momento, porque no era tanto de que si nosotros como una organización basada en la fe podemos aspirar a estos fondos, porque en efecto, pues creo que es así justo como se me dio la respuesta, que mientras no pongamos ese como fin último, de que es un fin religioso entre los objetivos del proyecto, sino que el fin sea de transformación social, creo que podemos aplicar a ese tipo de fondos. No obstante, mi consulta era hacia la inversa. Hay muchas organizaciones que son basadas en la fe que brindan fondos y los brindan a organizaciones ya sea eh, seculares, si lo queremos poner en ese lenguaje, o organizaciones basadas en la fe. Y contextualizando un poco mi pregunta, yo trabajo para la Iglesia Católica en El Salvador, que es directamente la Vicaría Episcopal de Promoción Humana, que es una división de la Cáritas de la Diócesis de San Salvador. Y pues tenemos esa particularidad, ¿verdad? Que a veces sí nos ayuda bastante, pero a veces no nos ayuda mucho, de que solamente podemos trabajar o aplicar a fondos que sean de instituciones católicas, por ejemplo. Entonces, o fondos que sean de, de, de organizaciones que tengan como punto primordial valores que coincidan pues con la Iglesia Católica. Entonces, mi consulta iba sobre si dentro de estas organizaciones, donantes y etcétera, se había considerado, hay un apartado especial o en el mejor de los casos, porque sé que es algo bien específico, en el mejor de los casos, si, por ejemplo, ustedes como equipo de consultores han tenido la oportunidad de conocer personas que, así como yo, están trabajando con organizaciones con esas ciertas restricciones y qué se puede hacer al respecto, sería de gran ayuda. Así que no sé si pude formular bien mi Sí, pregunta esta sí, vez. yo creo, Juan, que en estos casos, digamos que los términos de referencia de cada donante van a variar. Hay donantes que obviamente ponen claramente que no financian ningún proyecto religioso, pero en este caso los proyectos que ustedes tienen son proyectos de desarrollo o son proyectos sociales o socioambientales, ¿no? Lo cual justifica que se pueden financiar aunque vengan de una institución religiosa. Yo creo que sí se abren oportunidades. Decirte ahorita exactamente a quién tienes que acercarte, no lo sé, ¿no? Tenemos que hacer un mapeo exhaustivo para conocer quiénes sí están apoyando proyectos que provengan de entidades religiosas, pero las oportunidades sí existen, siempre y cuando tu proyecto pues case o se alinee con los términos de referencia, ¿no? De los cooperantes, pero oportunidades yo creo que sí, sí existen. Pero no sé si Esther tiene algún otro comentario. No, realmente igual que tú digo, ahorita de pronto no se me ocurre ninguna. Sé que sí hay organizaciones que financian el tipo de organizaciones en la que ustedes trabajan, pero sería de hacer un mapeo exhaustivo. Hay algunas que no tienen como un impedimento, por así decir, a financiar. Muy bien, aquí nos pregunta Juan Vicente. Si conocen fondos de aporte de capital semilla para prototipos de emprendimiento. Eh, Igual, son preguntas bien puntuales que contestarlas ahorita necesitaremos hacer un mapeo, ¿no? Para conocer cuáles son los fondos de capital semilla para prototipos de emprendimiento sociales. Son preguntas bien puntuales que tal vez no podamos responder en este momento, ¿no? Lo que les sugerimos, Juan, es visiten estas páginas web que están aquí para que ustedes hagan su propio mapeo y aquí pueden encontrar muchas convocatorias enfocadas en aportar capital semilla para arrancar proyectos de emprendimiento o para escalar esos proyectos de emprendimiento que ya existen, ¿no? Y aquí nos ponen otra pregunta de cuál es el valor promedio que recibe una OSC en Latinoamérica de fuentes internacionales. Pues el valor promedio, digamos, varía de acuerdo digamos, al presupuesto de cada proyecto, ¿no?
Hay organizaciones grandes, ¿no? Que cuando presentan una propuesta a un donante, no van a presentar una propuesta abajo de $100,000 porque están acostumbrados a recaudar grandes cantidades de dinero. Entonces, para esas ONGs grandes, digamos, posiblemente no van a invertir tiempo en redactar una propuesta si el monto de donación, digamos, no es por lo menos $100,000, en unos casos hasta $500,000, ¿no? En cambio, hay organizaciones más pequeñas, ¿no? Que posiblemente no tengan proyectos con presupuestos tan grandes, donde posiblemente sí estén buscando un financiamiento que oscila más o menos entre $10,000 a $30,000 para las ONGs pequeñas, pero eso es un tema bien subjetivo porque todo depende de los términos de referencia y de los montos que está poniendo el donante, ¿no? Y esa cartera de donación que ofrece el donante es muy diversa, de acuerdo si es una fundación internacional, si es una ONG internacional de segundo piso, si es una agencia de cooperación al desarrollo, entonces varía muchísimo ese tipo de recursos, ¿no? Pero no sé si hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, agradecerles si pueden poner sus comentarios en este QR, si nos pueden dejar sus comentarios sobre qué les ha parecido este webinar e invitarles, ¿no? El actor Rubén Branco nos va a estar dando un masterclass sobre vocería, ¿no? Construyendo voces poderosas. Nos va a hablar nos va a dar tips, ¿no? Sobre cómo podemos mejorar nuestras habilidades para ser voceros de nuestras organizaciones con diferentes públicos, ¿no? Vamos a tener esta más hora de México y Centroamérica, donde este actor nos va a estar en una entrevista, en una rueda de prensa, cómo armar nuestro pitch institucional y cómo prepararnos para tener una buena comunicación asertiva. Así que los esperamos en este masterclass. Y acá hay una última pregunta. Herbert nos pregunta, ¿existe algún espacio en la web para posicionar nuestras organizaciones ante ellos? Sí. Ahorita se me viene a la mente, Herbert, y lo voy a poner aquí en el chat, está WeConnect3 del Banco Interamericano de Desarrollo. Aquí lo voy a poner en el chat a todos. WeConnect3 es una plataforma del BID, ¿no? Donde ustedes pueden inscribirse, generar un username, un password, para que el BID les esté enviando las diferentes convocatorias que van abriendo, talleres virtuales o eventos que está realizando el BID, para que ustedes puedan tener información más cercana de lo que está haciendo el BID y posiblemente algunas de esas convocatorias pues se alineen, ¿no? Con el trabajo de ustedes. Se me ocurre que eso es una buena plataforma, pero no sé si Esther conoce alguna otra. Bueno, en el caso de México conozco algunas, que es la de rutas, que también ahí Rutas por pueden, fortalecer. ajá, por fortalecer. Y también en el CEMEFI creo que se pueden inscribir, pero en el caso de otros países no se me viene a la mente alguna o alguna que Bueno, está el directorio Guatemala cobra. también, en Guatemala, que también tiene un directorio de las OSS del país, donde también se pueden inscribir, que son los que se nos vienen ahorita a la mente, ¿no? Muy bien, pues agradecerles, muchas gracias por acompañarnos en esta webinar muy corto. Los esperamos en este siguiente masterclass sobre vocería y pues gracias por estar aquí con nosotros en nombre de Next. Pues agradecemos mucho su tiempo y solamente queremos ver si